Muy buenas a todos, vamos con esos 5 consejos, 5 sencillísimos consejos ahora que llega el calor para cómo tener nuestros acuarios en las mejores condiciones para no sufrir esos excesos de temperatura. ¿Preparados? 5 consejos, ¡vamos a ello! ¿Cuáles serían entonces los 5 consejos que yo os quiero recomendar para en cualquier momento, en cualquier etapa en la que estemos con un poquito de temperatura, ya sea de verano o con un exceso de temperatura que tiene que llegar en algún momento del año, cómo podemos un poquito evitar que nuestros animales sufran, ya sean peces o sean gambas? La verdad es que no son nada complicados y además cualquiera de vosotros vais a llegar de una forma sencilla a entenderlos. Lo primero y la clave más importante que tenéis que pensar: cuanto más calor, a mayor temperatura, y esto lo hemos hablado más de una vez, a mayor temperatura en los acuarios, en el agua, vamos a tener una reducción de oxígeno. Entonces es una clave importante, lógicamente, que el calor no llegue a ser en un punto crítico, ya no por el calor en sí que puede matar al animal, sino por la falta de oxígeno que vamos a encontrarnos dentro. Eso puede hacer además también traer enfermedades, no tener oxígeno, muertes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primer consejo, más que un consejo, es una recomendación, que es realmente empezar a controlar, a tener de una forma sencilla los acuarios controlados para intentar evitar no llegar al límite del límite corporal que pueda aguantar un animal, y desde el principio, desde el comienzo, ir ya regulando el acuario. La tapa del acuario sería el primero y el más básico y el más sencillo. Cuando llegan estas temperaturas, cuando veis que va a empezar a subir de 25 o 26 grados un acuario, sobre todo si hablamos con el tema de gambas, lo primero que podemos hacer es quitar la tapa, o en caso de ser un acuario que tiene tapa, intentar levantarla y colocarle algo para que haya una mejor corriente de aire. El segundo de los consejos sería el fotoperiodo, las horas de luz. Personalmente lo que haría sería cambiar las horas de luz al rato o al momento en el que menos calor haga. Sí, puede ser un momento en el que realmente nosotros no podamos disfrutar del acuario, porque si estamos en unas horas en casa y realmente por la noche, igual es cuando estamos lógicamente durmiendo, pero si la luz, indispensable para nuestras plantas también, llega el momento de calor, lo que intentaría sería hacer que las horas de luz se hicieran por la noche, de modo que lo que es el ciclo de las plantas que necesitan su fotosíntesis y realizar sus procesos naturales sigan teniéndolo, aunque nosotros realmente igual lo vivamos un poco menos el acuario. Sería mi segundo consejo: cambiar las horas de luz a las horas donde más frío puede hacer, en la noche. Tercer consejo para intentar bajar la temperatura. Este ya es un proceso, o es usar una herramienta, que son los ventiladores. Tenemos ventiladores que alguna vez los hemos enseñado, os dejo aquí una imagen. Esos ventiladores, además os dejaré también el enlace abajo de la descripción. Estos ventiladores que os enseño realmente vienen y están preparados para poder bajar la temperatura de un modo muy sencillo. Se ponen colgados en el acuario, algunos los tenemos además con termostato y otros sin termostato. Y lo que vamos a conseguir que me atranto, lo que vamos a conseguir es, con el flujo de aire que viene de fuera, golpear la superficie del acuario y con ese intercambio de aire reducir en varios grados la temperatura. Ojo, digo en varios grados, no va a ser en 15 o 20 grados, vamos a hablar de un par de grados. Son ventiladores que pueden con ello, pero tenemos que pensar que no va a ser el producto estrella para reducir al máximo la temperatura. Todo el conjunto de lo que vayamos a hablar serán las claves importantes. Otra cosa importante para el tema de la evaporación, para el tema del exceso de temperatura, es intentar colocar un sistema de autorrelleno. También os lo he enseñado en algunos vídeos, os dejo aquí una imagen y os dejaré también el link de la página web donde están los autorrellenadores, porque son un medio fenomenal precisamente para cuando tenemos un exceso de temperatura. Con el exceso de temperatura y los ventiladores, lo que vamos a generar va a ser una mayor evaporación. Ya primero por el exceso de temperatura en el ambiente, y más cuando vamos a intentar hacer intercambio de temperatura con los ventiladores. Entonces,
una boya, el soporte y simplemente una garrafa o un depósito que pueda ir rellenando progresivamente lo que se va evaporando, primero nos va a hacer de una forma sencilla no preocuparnos del nivel del agua. Por lo tanto, los filtros, el chapoteo, el ruido, todo eso lo eliminamos. Y segundo, que la concentración de sales a la hora de que se evapora el agua de un acuario, tenemos menos agua, se concentra más las sales, también lo hemos hablado en más vídeos. Todo eso lo vamos también a evitar para que realmente tengamos una cantidad de sales, más o menos una concentración, la vamos a tener más o menos controlada con esa fluctuación de se evapora, se rellena, se evapora, se rellena. Va a ser de forma continua. Por supuesto, recordar, ese tipo de evaporaciones, ese agua que vamos a usar para las evaporaciones debe ser un agua con la concentración de sales mínima. Por lo tanto, agua de ósmosis sería lo más recomendable. Que no tenemos, que tenemos agua mineral pero es de muy baja mineralización, ¿vale? Vamos a poder usarla. Eso sí, en los cambios de agua, lo suyo sería igual intentar hacer cambios de agua mayores para intentar un poco recuperar y nivelar esas sales que se están quedando acumuladas. Y precisamente el último consejo son los cambios de agua. Como os he dicho, todo lo que es el exceso de temperatura va a provocar que tengamos menos oxigenación en el acuario y por lo tanto tenemos que tener una mejor renovación, una mejor temperatura y una muy buena movilización en la superficie con nuestros filtros. Con lo cual, retomando el último que os he hablado del relleno del agua, va también un poco en consecuencia los cambios de agua. Tendremos que intentar hacer cambios de agua posiblemente de mayor cantidad a lo habitual para compensar lo que durante la semana se ha ido evaporando. Hablamos también un poquito, no hace falta igual hacer cambios excesivos, pero tendréis que ir poco a poco controlándolos vosotros. Si vemos que se empieza a concentrar mucha cantidad de sales, bueno, pues compensarla en el cambio de agua. Si habitualmente os recomiendo cambios de agua de 1/3, pues igual en vez de 1/3 igual tenéis que hacer el 50% para compensar. No pasa nada, a las gambas no les va a pasar nada, a los peces no les va a pasar nada. Simplemente es para compensar que no se acumule mucha cantidad de sales durante todo este tiempo de verano. El cambio de agua nos va a servir para volver a limpiar, para retirar todo aquello que ya sabéis que en el acuario tenemos en exceso y recordar el tema de la filtración. Necesitamos tener una buena corriente en el acuario, tiene que haber una buena circulación. El ventilador va a ayudar al intercambio. El filtro, ya sea de cascada, de mochila, de esponja, la flauta, el filtro que uséis, tenéis que intentar que mueva muy bien la superficie del acuario. Ese intercambio también es clave. En caso de que no tengáis el suficiente movimiento, otra recomendación sería la sexta. Lo que tenéis que hacer es intentar poner una piedra difusora para que realmente en esas esquinas, en esas zonas que no tenéis una cantidad de movimiento importante, pues a través del difusor de esa piedra podáis intentar mover el agua. Ojo, las piedras difusoras no están metiendo oxígeno, están metiendo lo que el compresor de aire introduce del ambiente. Y eso no es oxígeno, es lo que estamos respirando nosotros, es oxígeno, es CO2, todo lo que hay en el ambiente, la bomba lo que está haciendo es cogerla e impulsándola dentro del acuario, con lo cual no os penséis que metéis oxígeno, estáis metiendo lo que todo el mundo respiramos en el ambiente, pero lo que es en el acuario nos facilita muchísimo el poder mover esas zonas en las cuales no hay un movimiento porque el filtro no es capaz de mover todo. También es un buen consejo que si tenéis ese pequeñito compresor, poner una piedra no va a ningún lado. Pensad que todo esto es solamente para el tiempo en el que el acuario puede subir de temperatura durante el año, que vosotros veis que vuestros animales, vuestros peces, vuestras gambas están bien. No hace falta tener ese exceso de oxigenación, de movimiento de agua, porque vuestro filtro es capaz. ¿De acuerdo? No es más complicado que esto. Espero que os haya ayudado muchísimo estos consejos. Sirve para todo el acuario en general, sirve para todo el tiempo de verano. No son consejos complicados y podéis hacerlo de una forma muy fácil, de verdad. Así que bueno, os insisto en lo de siempre. Me encantan vuestros comentarios. Os invito a que los dejéis debajo del vídeo y sobre todo importante, suscribiros al canal. Sin vosotros muchos de estos vídeos no serían posible. Hasta pronto.